Nos vamos con una denuncia que tiene Andrea Díaz y que está relacionada con unos contratos que con ocasión o más bien con la excusa de una emergencia, se suscribieron y que encendieron las alarmas de la Procuraduría General de la Nación. ¿De qué se trata, Andrea? Pues sí, aquí les vamos a ir describiendo, pero estos son contratos que están bajo la lupa de la Procuraduría. No quiere decir que entonces ya se tomaron decisiones respecto a esto, pero son indagaciones que está haciendo la Procuraduría. ¿Por qué? Porque a raíz de todo el escándalo de los carrotanques que reveló Paula Bolívar sobre los sobrecostos y que a partir de ahí se empezó a destapar una olla de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, pues la Procuraduría está indagando qué pasaba con otros contratos que bajo esa sombrilla, esa justificación de emergencias en el país decretadas por diferentes gobiernos, no solamente este gobierno sino anteriores, pues estarían también sacándose por allí mucho dinero que a la final tienen o no justificación. Pero yo quiero que recordamos esa noticia justamente que dio a conocer el 8 de mayo de 2024 la Procuraduría, donde decía que la contratación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo está en el ente justamente de la entidad por los contratos suscritos en la fecha en el marco de la emergencia declarada mediante el decreto 2113 de 2022. Pues bien, en ese contexto es que les vamos a hacer un balance rápidamente de esos contratos que están bajo la lupa de la Procuraduría. Esto más o menos suman alrededor de 747.000 millones de pesos, diferentes contratos que tendrían en común unas particularidades, y es que no tienen una ciudad de ejecución clara, ahí no hay montos específicos de ejecución por proyecto, sino que simplemente es en el marco de la emergencia, nosotros vamos a hacer la reparación o prevención para que no se inunde cierto territorio, por ejemplo, pero no tiene como especificación de qué es lo que van a hacer, no tienen datos de seguimiento a la contratación. ¿Estos son todos contratos que se entregaron de forma directa o a través de licitación pública o de otros mecanismos? Es una figura especial porque como están amparados en esa situación de emergencia, Paula, ahí confírmeme, por ejemplo, el tema de los carrotanques de gestión de riesgo. O sea, emergencia igual contratación directa. Exactamente. Entonces, por ahí es que se pasan muchos cheques en blanco, es lo que están, el boquete. Entonces, además, tampoco está claro el ejecutor, cómo se manejaron estos recursos y si serían o no cheques en blancos, porque además esto coincide con dos cosas, con el trámite de las reformas y además también con época electoral, preelectoral y después todo lo que ha dicho Sneider Pinilla y Olmedo López, pero que tendrán que probarlo y que serán las autoridades quienes identifiquen, pero están cruzando esa información a ver si tiene que ver o no. Pero entonces empecemos con varios de esos contratos, insistimos, están en indagación, pero uno de esos contratos que llama la atención para la Procuraduría es el contrato de los jagüeyes, pero esta vez desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Los jagüeyes, sí, este contrato fue, mire lo que dice, aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para ejecutar las líneas de intervención contempladas en las diferentes estrategias en el marco de lo establecido en el decreto de la emergencia. Este es del 12 de enero de 2023 por 218.500 millones de pesos. Pero miremos más, también está bajo la lupa de la Procuraduría un contrato por 7.789 millones de pesos para lo mismo, aunar esfuerzos técnicos. Pero entonces, Andrea, no solo, ese usted dice que es del Ministerio de Vivienda, entonces sí, el Ministerio de Vivienda contrató jagüeyes y tras del hecho de gestión de riesgo estaba contratando miles de jagüeyes. Buen punto, porque entonces, al fin, ¿qué? Los jagüeyes, ¿quién los estaba liderando? Ninguno de los dos hizo jagüeyes. Imagínense, pero entonces están investigando. Por ejemplo, el Ministerio de Salud y Protección Social, Grupo Administrativo de Entidades Liquidadas, como les decía, repiten el mismo objeto del contrato, esto es del 1 de febrero de 2023, 7.789 millones de pesos, pero no hay claridad exactamente de qué era lo que iban a hacer. En la lista le leo otro, por ejemplo, en el departamento de Bolívar, San Jacinto del Cauca, realizar la ejecución de obras de emergencia para la reparación. ¿La reparación de qué? Sí. No especifican. O sea, el elemento común que está encontrando acá es que la especificación, la descripción de cada uno de estos contratos, pues es absolutamente deficiente. Etérea. Es decir, Sí. no concreta cuál es el objeto del contrato y que son contratos que estamos hablando de miles de millones de pesos. Claro, eso es lo cual. que, digamos, tiene un poco nerviosa e indagando a la Procuraduría. Exactamente, y que todos se amparan en una declaración de emergencia. Entonces, Claro, y si es es una emergencia, emergencia, contratemos. usted debe tener claro cuál es el objeto del contrato.
Exactamente, pero no hay especificación o hay muchas dudas respecto a quiénes son los que se ganaron esos contratos o cuál es el nivel de ejecución. Le leo otros entonces, el departamento de Boyacá, en esa misma documento que estábamos mostrando, entonces realizar las obras de intervención correctiva requeridas para mitigar el riesgo de inundación y socavación, pero ese por ejemplo es de 73.964 millones de pesos, firmado cuando el 17 de noviembre de 2023. En el departamento de Santander, que llama también mucho la atención porque de allí pues es Sneider Pinilla, el señor John Abiud, en Oiva, entregaron un contrato por 37.388 millones de pesos el 28 de diciembre. Fecha interesante, ¿no? 28 de diciembre. En Girón, en Santander, el 2 de noviembre de 2023. Y así entonces vamos a seguir con la lista rápidamente. ¿Me repite el municipio? Oiva, en Oiva, Santander y en Girón, Santander. Santander. Y en Girón, Santander. Es la novia de John Abiud. Imagínese usted. Y Girón Entonces, es De John Abiud, del ¿De hermano John de John Abiud. Pero bueno, Claro. y digamos, después de haber revisado todos estos contratos cuyos objetos son bastante etéreos, ¿usted puede identificar cuáles fueron las entidades de donde salieron el mayor número de contratos con ocasión de esa emergencia? Pues es que vuelve y juega la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, donde se conectan por alguna u otra manera como apoyo a estos contratos, porque además tienen que pasar también cuando son emergencias, tienen que pasar de alguna u otra manera por allí, Paula. Todos los caminos conducen a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y además cuando se contrata vía la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pasan por ¿dónde? Por la fiduprevisora. Exactamente, pasan por la fiduprevisora. Entonces aquí ustedes van a poder ver la lista de estos contratos en nuestra página web, donde los vamos a subir. Están en Antioquia, en Itagüí. Adivine, en Itagüí uno por 27.352 millones de pesos, ¿cuándo? El 20 de noviembre de 2023. Y me repite, por favor, la cifra total de estos contratos que está indagando la Procuraduría General de la Nación. Estaríamos hablando de por lo menos 747.000 millones de pesos. Contratos que todavía tienen muchas dudas de si fueron cheques en blanco o no, o en qué va la ejecución de esos contratos. Pero de nuevo, esto es un tema que está poniendo la lupa la Procuraduría General de la Nación y ya tendrán que ir pues cada uno de los responsables de estos contratos a explicar, a ponerle el detalle a esa descripción y a esos detalles que pues usted no puede encontrar, ¿no? Porque las descripciones son absolutamente insuficientes. Claro, y será la Fiscalía, por ejemplo, que tendrá que empezar a cruzar también la información, a ver si esto coincide con el trámite de las reformas y con lo que estaban diciendo estos señores, que se estaba sobornando a la gente en el Congreso. Las matrices de colaboración tanto de Olmedo López como de Sneider Pinilla y gestión del riesgo. Bueno, pues muchas explicaciones tendrán que dar los responsables de firmar estos contratos a lo largo y ancho del país.